Minerva Cobos Lucero es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Privado y doctora en Ciencias Jurídicas Administrativas y de la Educación. Durante su desarrollo profesional ha destacado como agente del Ministerio Público Investigador, defensora de oficio, oficial de Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, fundadora del Observatorio Ciudadano de Equidad de Género del Estado de Veracruz AC, catedrática y vicepresidenta del Consejo de Egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, encargada de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Doctores en Derecho, entre algunos otros. Participa como conferencista y comentarista de análisis jurídico en radio y televisión y conductora del programa de análisis Observatorio Ciudadano, recibiendo así distinciones como presidenta honoraria de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, embajadora de la Paz y la Prevención por la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Veracruz. Premios otorgados durante su ejercicio profesional por colegios, barras de abogados, universidades públicas y privadas y ayuntamientos del Estado de Veracruz. Actualmente, la doctora Minerva Cobos Lucero es presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, por lo que les solicito la recibamos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, agradezco la invitación, agradezco la presencia de todas y todos, a la señora directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Yolanda Pérez, muchísimas gracias, señor representante del gobernador, licenciado Juan José Niño, todas y todos, de verdad, muchísimas gracias, es un verdadero placer para mí estar hoy aquí con ustedes y compartir algunas cuestiones desde la experiencia. No quiero hoy hablar de convenciones y tratados internacionales, quiero ser un poco más pragmática y, si me lo permiten, voy a estar acá abajo. Bueno, ¿por qué es importante el tema de los derechos humanos? Porque cuando se violentan los derechos humanos, esto repercute y afecta a los hombres y a las mujeres. Pero sobre todo, la historia nos ha dicho que somos las mujeres quienes más hemos sido afectadas en los derechos humanos. A las mujeres se nos prohíbe y se nos ha prohibido realizar determinados actos de tal manera que hay países en los cuales las mujeres tienen que vestir de tal o cual manera, cubrir su rostro, casarse en contra de su voluntad, no poder votar ni ser votadas. Y bueno, este problema también lo hemos vivido en México, porque todos sabemos de la historia de China, Eufrosina, en Oaxaca, ¿verdad? Una mujer que fue electa pero que nunca pudo gobernar, que nunca pudo ejercer. Entonces, estas afectaciones a los derechos humanos, la historia nos señala que nos han afectado sobre todo a nosotras, a las mujeres. Y es por eso que los gobiernos y el mundo entero empieza a preocuparse y a señalar que debe tomarse en cuenta el género. ¿Cómo surge el tema del género? Bueno, pues estudiosos y psicólogos, al realizar sus entrevistas a sus pacientes, detectaron que había situaciones en las cuales las personas no tenían una identidad, es decir, tenían una diferenciación entre lo que físicamente eran y lo que se sentían. Es decir, tenían un cuerpo de mujer, características de mujer, pero se sentían hombres. O viceversa, tenían cuerpo de hombre, características de hombre, y se sentían una mujer. De esta manera empieza a analizarse el tema de género. ¿Quién me ayuda por ahí? ¿Qué tenemos que importar entonces aquí? ¿Qué es lo importante? ¿Qué vamos a analizar? Que sexo y género no es lo mismo. Género, como lo digo, son las circunstancias, las características que la sociedad nos atribuye o que tomamos socioculturalmente. El género, el sexo, son las características físicas, biológicas que tenemos. Por ejemplo, las mujeres tenemos boobies, tenemos busto,
tenemos matriz, tenemos vagina, los hombres tienen testículos, tienen pene. Eso nos hace distintos en cuanto al sexo. Y el género son las características socioculturales que hemos ido adoptando. ¿Ok? De esta manera, entonces, el género tiene características que nos permiten identificar. ¿Quién me ayuda? Ok, perdón. Los roles y los estereotipos. Los roles. Bueno, esto ya lo pasamos. Los roles es otra más. Aquí están los ejemplos, por ejemplo, ¿qué pensamos cuando nosotros hablamos de género? Pues es el conjunto de ideas, comportamientos y atribuciones que una sociedad considera apropiadas para cada sexo. Y tenemos aquí, por ejemplo, pues qué se considera para un niño. Cuando le decimos a nuestro esposo que a nuestro niño le encanta Dora, esa muñequita de las caricaturas, ¿verdad? ¿Qué hará nuestro esposo? Se para de punta, ¿no? ¿Cómo que Dora? No, porque él es un niño. Él tiene que jugar con carritos, tiene que ser futbolista. En mi tierra somos beisbolistas, ¿verdad? A mi sequía. Entonces, tienen que tener características. Esto, lo que sigue entonces, nos va permitiendo establecer de acuerdo al género los roles y los estereotipos. ¿Qué pasa con los roles? Los roles es lo que la sociedad estima y considera que una persona debe hacer de acuerdo a que es hombre o mujer. De acuerdo a esto, entonces, se estima que una mujer, ¿qué tiene que hacer? Estar en su casa. ¿Y el hombre? A trabajar, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con los estereotipos. La sociedad le atribuye las características de hombre o mujer. ¿Qué esperamos de acuerdo a sus características? Es decir, los estereotipos son aquellas concepciones socioculturales o prejuicios que vamos transmitiendo de generación en generación a través del tiempo. Y esto nos ha afectado porque, miren, saludo en primer lugar a mi distinguida maestra. Buen día. Cuando basamos esto en los estereotipos, cuando una persona cuando una mujer de una falda corta y un escoto pronunciado llega al Ministerio Público y dice, me violaron, ¿qué le dicen? Tuviste la culpa porque mira cómo vienes. O sea, la están estereotipando como una persona que está provocando. ¿Ok? Bien. En estos roles y estereotipos, entonces, se ha concebido que la mujer debe estar en el hogar, debe ser la trabajadora, la que cuide a los hijos, la que tenga que educar y la que se tenga que quedar allí. Y el hombre, pues es el que proveedor, el que tiene que trabajar. Estos roles, estos estereotipos los hemos vivido y los hemos padecido en carne propia. ¿Por qué? Porque hasta hace algunos años, en México, una mujer para poder disponer de sus propiedades necesitaba del permiso ¿de quién? De su esposo. Para poder transmitir sus acciones en una sociedad y estar en una sociedad del consentimiento de su esposo. Los medios de comunicación siguen estereotipando. Cuando anuncian un jeans muy bonito de una marca, bien padre, ¿a quién ponen? A una mujer. Entonces, estas cuestiones siguen estereotipando, siguen pasando, no han sucedido y se quedaron en la historia, las seguimos viviendo. Vamos a ver a lo largo de la exposición cómo esto lo seguimos viviendo. En la televisión es un claro ejemplo, por ejemplo, repito, a ver, ¿quién vio ese programa El Mañanero? ¿Quién daba las noticias? Grosso. Y había una chica muy guapa. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía ella? Ese es
el estereotipo. O sea, la televisión está dando un estereotipo. Calladita te ves más bonita. Y son las circunstancias que tenemos que ir cambiando. Queridas amigas, amigos, yo siempre digo en mis pláticas, yo no quiero separar a los hombres de las mujeres. Yo no quiero que lleguen a su casa a pelear con el marido. No, simple y sencillamente quiero que reconozcamos nuestros derechos y que, sabedoras de ellos, exijamos el respeto que merecemos como mujeres. Debemos cambiar entonces esos roles y estereotipos, ¿o no? Claro que sí. Claro que sí. Perdón, te estoy dando la espalda. Pues las angelitas no tenemos espalda. Bueno, entonces vamos caminando aquí y encontramos estos temas de la igualdad y la equidad. Yo soy, aun cuando se ha señalado que hay que cambiar el concepto de equidad por el de igualdad, sí, claro, por supuesto, pero no debemos abandonar la equidad. ¿Por qué? Porque la igualdad, como lo vamos a ver más adelante, son las circunstancias que nos deben permitir a las mujeres y a los hombres tener las mismas oportunidades y que no se nos distinga, que no se nos discrimine por ser mujeres, que tengamos los mismos derechos, el mismo derecho a percibir un salario por un trabajo igual, que no es igual, ¿verdad? Porque las mujeres trabajamos en nuestro trabajo y regresamos a la casa a ver si la ventana ya cerró, si la ropa está colgada, si la comida está en el refrigerador y mucho más. Entonces nuestro trabajo es mucho menor y no se reconoce, está invisibilizado. Entonces la igualdad es esto, precisamente, que se nos concedan las mismas oportunidades frente a los hombres y que no se nos discrimine basado en estas diferencias, que por supuesto mujeres y hombres no somos iguales, claro que no. Mujeres y hombres somos diferentes, pero esa diferencia no tiene por qué seguir siendo la causa de que se nos discrimine. Yo trabajo, como lo escucharon ustedes, en una universidad católica y aún así cuestiono algunas partes del Antiguo Testamento. Esta parte que dice que Eva vivía con Adán, ¿en dónde? En el paraíso. Y que se les dijo que no podían cortar el fruto del árbol prohibido. La historia dice que ¿quién cortó el fruto? ¿Quién es la culpable? Ok. Se le ha juzgado bajo la presunción de culpabilidad. Qué bueno que ya implementamos el nuevo sistema, ¿verdad, maestra Yola? Ahora vamos a presumir la inocencia. Miren, vamos a poner aquí un ejemplo. Señor subsecretario, ¿se puede usted poner de pie? Gracias. Maestra Yola, ¿se puede usted poner de pie? Si estuviéramos en el paraíso terrenal y el señor subsecretario fuera Adán y la maestra Yola fuera Eva, ¿quién creen que tenga mayor posibilidad de cortar el fruto? ¿Quién? Entonces, gracias, muchas gracias. Entonces, esa presunción ha sido indiscriminada, injusta, arbitraria. No se le dieron las oportunidades de defensa ni el principio de contradicción, porque tenía mayor posibilidad de cortar la gana. Así hemos ido y hemos cargado una culpa que ¿quién no escuchó decir, ay, es que las mujeres nacimos para sufrir? ¿Qué tuviste, mija? Una niña. Ay, va a sufrir mucho. ¿Qué son estos entonces? Estereotipos que tenemos que cambiar. Entonces, esta igualdad, para llegar a ella, necesitamos de la equidad, porque la equidad son los instrumentos, las herramientas que nos permiten distinguir que hombres y mujeres no somos iguales, somos diferentes, pero que encontradas las diferencias y aplicados los mecanismos, debemos ser tratados con igualdad. A eso se refiere. Y tenemos otro tema más, la perspectiva de género. Les dije que yo no iba a dar conceptos, iba a hablar desde el pragma. La perspectiva de género implica que vamos a ubicar las condiciones
que nos permitan conocer cuál es la situación de hombres y mujeres, porque definitivamente hay diferencias entre hombres y mujeres. No somos tratados por igual ni por la ley, ni por las instituciones, ni por la sociedad. Y ya que estoy aquí en el Congreso, en la Casa de los Legisladores, pues es oportuno recordar que en el año 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano legislar con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Sí, ciertamente los derechos humanos, como lo vamos a ver más adelante, son aquellos derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser humanos, ser seres humanos. Pero, como lo hemos aclarado y puntualizado, aquí no somos iguales, ¿verdad? Entonces, la ley también debe tener perspectiva de género. Y así lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, ¿qué es la igualdad? Según esta gráfica, la igualdad entre hombres y mujeres señala que todas las personas gozan los mismos derechos sin importar su sexo o género. El artículo 4 constitucional señala que hombres y mujeres somos iguales. Pero esa disposición normativa contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir del año de 1974, pues tiene una historia, ¿verdad? 1974 es cuando por primera vez, no hace mucho tiempo, nuestra Constitución dijo que los hombres y las mujeres somos iguales. ¿Pero por qué pasó esto? Bueno, pues porque pasa lo mismo que cuando va a llegar nuestra suegra, ¿no? Limpiamos la casa, arreglamos y acomodamos, ¿o no? Porque llega a criticar. Perdón, ¿quién es suegra por aquí? Está bien. Entonces, 1974 se hace esta reforma porque en 1975 México sería sede de la primera Conferencia Mundial de la Mujer. Y ese año también se declaró el Año Internacional de la Mujer. Es decir, ¿cómo habríamos de ser sede de una conferencia tan importante que marca los parámetros de las 4 conferencias mundiales de la mujer? Y no tendría nuestro ordenamiento legal la concepción de igualdad. Es por eso que era necesario componer el foco de la sala, ¿verdad? Había que, bueno, como dijo aquel, haya sido como haya sido, ahí lo tenemos. La Constitución dice que somos iguales, pero esa igualdad legal se enfrenta a una desigualdad real, porque realmente mujeres y hombres no vivimos en condiciones de igualdad, ni en ese país, ni en ese estado, ni en el mundo. Al respecto, el secretario general de la ONU ha señalado que ningún país del mundo ha cumplido los compromisos adquiridos en 1995 en la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer de Pekín. En esta conferencia, los Estados miembros se comprometieron a que para el año 2005 habrían logrado eliminar la violencia contra las mujeres. Y en 2015, el entonces secretario general Ban Ki-moon reconoció que no era posible, que no se había logrado. No se había logrado porque había resistencia de los gobiernos, porque había poca participación de la sociedad y sobre todo porque nosotras, las mujeres, no estamos haciendo nada. Y el mundo no va a cambiar cuando se sigue haciendo lo mismo. El mundo cambia con acciones. Y nuestras acciones deben ser precisamente en la lucha por la igualdad. En esta lucha en la cual solo pedimos igualdad
entre mujeres y hombres. Y como parte de feminismo, yo soy feminista, aunque algunas personas piensan que el feminismo es una franquicia, ¿verdad? Y se sienten dueñas de ella. Pero no, el feminismo es un movimiento y podemos ser feministas de distintos grupos. Pero bien, siempre vamos a tener una idea en común: la igualdad entre hombres y mujeres. No nos sentimos, por lo menos lo digo por mí, superior a ningún hombre, más que ningún hombre. No, simple y sencillamente que queremos ser tratadas con igualdad, vencidas esas diferencias que sí sabemos que existen. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijo el secretario general de la ONU? Que se deben entablar acciones. Lo mismo ha reconocido Antonio Guterres, el actual secretario general de la ONU, al declarar que los compromisos deben seguir, que se sumen y no sumemos al programa. ¿Cómo se llama el programa? Únete 50-50 para 2030. ¿Por qué dijo que para 2030? Pues porque en 2015 Ban Ki-moon dijo: si seguimos igual, van a pasar más de 70 años para lograr esa igualdad. Y entonces lanzan el reto y dice: vamos al 50-50 para 2030. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando como lo hacen todas y todos. Y por cierto, quiero en este momento, que no pase por alto, más vale tarde que nunca, reconocer a los hombres que se encuentran aquí. Porque, no se vaya, secretario, también es para usted. Un momentito. Hasta luego. De verdad, estos temas, cuando los tocamos, dicen: es de las mujeres, ahí les voy a mandar unas mujeres, ¿o no? Entonces, les agradecemos a los hombres que se encuentran aquí. Un aplauso para ellos. Porque nos demuestran que ustedes están interesados. Seguramente es porque nacieron de una mujer. Seguramente es porque tienen una esposa, porque tienen novia, porque tienen hijas o hermanas. Entonces, el tema de las mujeres, no nada más es de las mujeres, ¿verdad, amigo? Muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos ese artículo 4. ¿Por qué salió? Pero ya está. Y nos dice que somos iguales. Una igualdad legal ante una desigualdad real. La que sigue, por favor. Usted me hizo más de tiempo, maestra, porque yo una cachetada para que hable y 3 para que me callen. Bueno, la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano y una condición indispensable para lograr el desarrollo y la reducción de la pobreza, así como para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Cuando nosotros encontramos que esa igualdad se rompe, decimos que hay discriminación. La discriminación es precisamente cuando esa igualdad se rompe, cuando ya no hay igualdad. Y precisamente ante esta preocupación de los organismos internacionales es que surge la Convención contra la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, la Convención CEDAW, que señala pues que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida CEDAW en igualdad. Entonces, ¿qué tenemos aquí que hacer? Reconocer esas desigualdades, reconocer esa discriminación de la que hemos sido objeto por el solo hecho de ser mujer. Algunas personas son discriminadas por su condición social, por sus discapacidades, por su preferencia sexual, por su origen étnico y por muchas circunstancias que nos llevan a una discriminación. Entonces, contra esto también tenemos en nuestro país, hasta a partir de 2006, una ley general de igualdad, y también en el Estado. Y estos son temas centrales que son preocupación del Instituto Veracruzano de las Mujeres: eliminar las desigualdades y la violencia contra la mujer. Por ello felicito a la señora directora, que está muy preocupada en esos temas. Bien, aquí les tengo un ejemplo. ¿Qué es un enfoque de igualdad de género? ¿Alcanzan a leerlo? ¿Quién me ayuda?
aquel que considera las diferentes y generalmente desiguales oportunidades que tienen hombres y mujeres para desarrollarse en la sociedad, así como los distintos roles que se les asignan en base al sexo, en atención a las oportunidades y roles sociales. Este enfoque busca una mirada hacia la igualdad de derechos. Este ejemplo que tenemos aquí, ¿qué nos pone? ¿Qué dice el ejemplo? Hay una niña que no dice quién es. Te invitamos a leer la historia de Dora y Carlos. Dora, de 21 años, trabaja en la chacra de sus padres desde que tiene 9 años. Aprendió a leer y a escribir, pero dejó la escuela cuando empezó a trabajar. Carlos tiene 18 años. Su familia lo envió al pueblo desde los 10 años para que estudie y termine el colegio. Así logrará aportar en algo en el futuro. ¿Qué diferencias encuentras en la historia de Dora y Carlos? ¿Crees que hay un trato diferente? ¿Es justificable? ¿Y por qué? ¿Qué diferencias se encuentran en esa historia de Dora y Carlos? ¿Hay un enfoque de igualdad? ¿Es justificable? Este es un claro ejemplo entonces, y es una realidad, porque se vive en muchas partes, lo sabemos. Entonces, es un claro ejemplo de que no hay un enfoque de igualdad, que están dando privilegios por ser hombre y se está sacrificando a una mujer por ser mujer. Entonces, la violación a los derechos humanos de las mujeres es por el hecho de ser mujer. Exactamente. ¿Qué implica el enfoque de igualdad de género? La promoción de acciones positivas para fortalecer la participación de las mujeres en los ámbitos económicos, laborales, sociales y políticos. Entonces debemos tener un enfoque de género para que tengamos esas oportunidades en igualdad de condiciones. Porque ciertamente vemos en muchas ocasiones que sí contratan a una mujer, que sí le dan el puesto directivo en una empresa a una mujer, pero ¿qué pasa? Le pagan menos que al hombre. Esas son las luchas que nosotros tenemos y que debemos reconocer y que debemos invitar a la sociedad y a los gobiernos a cambiar. Yo no soy partidaria, aun cuando soy abogada de profesión, no soy partidaria del pleito. Debe ser porque a 25 años de mi vida litigué. Entonces aprendí que siempre los acuerdos son más oportunos, las luchas desgastan. Entonces hay que, cuando los gobiernos no saben, cuando los gobiernos no conocen, como algunos municipios se resisten a este cambio, se resisten a la creación de los institutos de las mujeres, peleando no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a invitarlos, vamos a motivarlos, vamos a contagiarlos y decirles, está bien, ya se atrasaron, pero miren, vamos a empezar a partir de aquí, a partir de ahora. Empecemos con un cambio, sin pleitos, porque de lo contrario nos vamos a desgastar en un pleito. Pero esta es una opinión, basada en 25 años de vivir, como dicen los abogados, de vivir en el pleito. Ok, la que sigue, por favor. Bueno, en el tema de derechos humanos, yo creo que todos somos expertos. Todos sabemos algo de los derechos humanos. Y les pongo aquí un ejemplo. La maestra no la está viendo, pero se lo pueden describir. ¿Qué vemos en la primera imagen? ¿Una niña con qué? Una niña con un bebé trabajando, ¿qué más? Galón, con agua. ¿Qué más? ¿Está en magníficas condiciones de trabajo? ¿Tiene servicios ahí como que de guardería para su niño? Ni de salud, exactamente. Bueno, en la siguiente imagen que ven. Muy bien.
Es también de un hospital, dice la compañera. Se ve que no tiene acceso a la salud, se está violentando uno de sus derechos humanos, el acceso a la salud. Y en el otro, indiscutiblemente, es pobreza, es un estado de vulnerabilidad total de esa menor. Así es. Pues pareciera, ¿no?, que además es madre de ese niño. Entonces, ¿qué sensaciones te generan estas imágenes? En la primera imagen, ¿qué derecho crees que se respeta, que no se respeta? El acceso Por pasar que si no. Pues el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, claro, el juego, a su desarrollo íntegro correcto. Hay leyes para niñas y niños y adolescentes. Muy bien, ¿y en la segunda? En la segunda, no hay acceso a la salud. Hay ocasiones, y lo hemos vivido creo que todos en hospitales, donde no hay ni siquiera ese trato humano de calidad que se requiere. Muy bien, ¿ya ven cómo sí, todas y todos somos expertos en derechos humanos? Que rápido nos ubicamos. La primera imagen pues es una niña que pues evidentemente no se están respetando sus derechos a una vida digna, su derecho a un trabajo digno, en condiciones dignas. Para un niño que trae en brazos y está trabajando con el niño, no tiene acceso a una guardería. En el segundo, pues tenemos un claro ejemplo de una violencia en el derecho a la salud. Tenemos muchas personas esperando paradas en un hospital y camillas en el pasillo. Entonces eso nos da un claro ejemplo que cuando hablamos de derechos humanos, todos sabemos, todos conocemos, y eso es bueno. Ahora hay que saber reclamarlos con oportunidad y en una forma adecuada. ¿Okay? ¿La que sigue, por favor? ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Entonces los derechos humanos, repito, son aquellos que tenemos las personas, que tenemos los seres humanos por el hecho de ser personas, y los tenemos todos, sin importar la condición de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de preferencias culturales, sexuales, religiosas. Todos y todas tenemos esos derechos que deben ser respetados y garantizados por el Estado. Y eso precisamente, insisto, es algo que nosotras, las mujeres, nos hemos visto afectadas. Esta Declaración de los Derechos Humanos se origina en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, ¿qué principio nos da esta declaratoria y este artículo? Que todos somos iguales, que se debe respetar nuestra dignidad y nuestros derechos, que no hay prerrogativas para los hombres, ni debe haber sumisión de las mujeres, que todos debemos ser tratados con igualdad. A eso se refiere esa declaración, y evidentemente, derivado de esta declaración, pues estos principios también son acogidos por diversas constituciones y por la nuestra, por supuesto, la Reforma Constitucional 2011, en donde centra en la estructura fundamental, en el respeto a los derechos humanos, en el principio pro homine, pro persona, el respeto a la dignidad de la persona. Sí, claro, todo está contenido. El párrafo tercero, que habla de la no discriminación, pero nosotras acabamos de analizar también lo que dice el artículo 4, esa igualdad entre hombres y mujeres, una igualdad, repito, legal, pero una desigualdad real, porque bajo las circunstancias que hemos analizado, es innegable que mujeres y hombres no hemos logrado esa igualdad, que estamos en camino, que estamos en la preparación. ¿La hemos logrado en algunos aspectos? Sí, en algunos, claro.
Pero la libertad, dice la disposición que comentábamos nosotros, que es no establece condiciones, no dice en esta parte sí y en esta parte no. La igualdad debe ser absoluta. No debe haber distingos. ¿Ok? ¿A qué sigue? La que sigue. La que sigue. No. La anterior, por favor. ¿Qué es el enfoque de derechos humanos? Es aquel orientado a analizar la realidad social partiendo de la supremacía de los derechos humanos de las personas y por tanto la promoción y su protección. En tal medida, apunta a identificar y analizar la desigualdad y los actos de discriminación. Es lo que decíamos. Como seres humanos, nuestra supremacía son los derechos humanos y las autoridades están obligadas a respetarlos. Tenemos garantizado el respeto a nuestros derechos humanos. Muchas veces vemos, porque los medios de comunicación, las redes hoy, nos permiten conocer cuando está sucediendo una situación en el momento preciso. Pero ahí se queda, ¿no? Nada más lo subieron a las redes y esa fue su denuncia. Y luego dicen, es que las autoridades no hicieron nada. Yo he preguntado, ¿cuándo presentaron su denuncia? No, ahí le avisamos a la policía naval nada más. No es así. Cuando estamos siendo vulnerados en nuestros derechos, cuando estamos siendo violentados, ¿qué tenemos que hacer? Presentar una denuncia. Claro, encontramos por allí algunas dificultades en las fiscalías a veces, ¿verdad? Unas veces sí y otras también. Bueno, pero esa es otra historia de la cual vamos a hablar más adelante. Pero tenemos que hacer la denuncia. Es decir, si nosotros subimos a una red social, internet, subimos en Facebook, en YouTube, no sé, donde sea, eso no es una denuncia, lo va a saber todo el mundo. Pero evidentemente no es el camino correcto. Debemos tomar las acciones oportunas y pertinentes para poder tener acceso a la justicia. ¿Estamos? Lo demás, pues, va a ser difusión, sí, pero no va a pasar ahí. Tenemos que entablar acciones acordes para tener una resolución acorde. ¿Ok? La que sigue. Bueno, aquí vamos a analizar algunos derechos humanos de las mujeres. Por supuesto, los derechos humanos de las mujeres es la vida, la libertad, la igualdad, la integridad y la justicia como una parte primordial de los derechos humanos. Y aquí tenemos el derecho a la igualdad de género, a la educación, a la salud, derechos sexuales y reproductivos, derecho a una vida libre de violencia, derecho al trabajo, derecho al desarrollo, a la participación política, a un derecho a ambiente sano y a la información. Dentro de estos derechos que tenemos como un derecho a la igualdad de género, pues ya vimos que hombres y mujeres debemos ser tratados con igualdad, sin discriminación. Sin discriminación por condiciones de etnia, de religión, de preferencia, de color de la piel, de nada. Debe haber igualdad. Derecho a la educación consagrada en el artículo 3º constitucional, que dice que todos debemos tener derecho a una educación de calidad. ¿Ok? Derecho a la salud. Un tema controvertido, ¿verdad? Porque dentro del derecho a la salud, como un acceso a la justicia, pues también están los derechos sexuales y reproductivos, esos derechos que señalan que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, los derechos a una vida libre de violencia. Qué tema tan importante para nosotros, ¿verdad? Uno de los ejes estructurales del Instituto Veracruzano de las Mujeres, la eliminación de la violencia y la igualdad. Derecho a vivir sin violencia, sin ninguno de los tipos de violencia. Pero encontramos nosotras, y quienes están apenas iniciando como directoras, se van a encontrar con que muchas mujeres y muchas personas, no nada más mujeres, desconocen que la violencia no nada más es aquella que saca sangre, la que deja huella, la que deja marcas. Hay otros tipos de violencia. Tenemos que trabajar mucho allí, informar, capacitar, señalarles que hay otros tipos de violencia que no dejan marca, como la violencia psicológica,
como la violencia económica, como la violencia patrimonial, la violencia sexual, la violencia feminicida, la violencia de las instituciones. Qué terrible, en esta que les decía yo, ¿no? Cuando llegan al Ministerio Público y a pesar de que lleva el ojo morado, que lleva una fractura evidente en la nariz y muchos golpes, y les dicen, aquí no es. ¿Sí o no? En muchos casos vemos que la Fiscalía no tiene ese tacto, que los elementos de primer contacto rechazan atender, o le dicen, venga mañana. Van el sábado y le dicen, no, ya venga el lunes. Pues ¿para qué? Para que le toque a la otra agencia de turno, ¿no? Venga mañana para que le toque a la otra persona de guardia. Y circunstancias así que afectan ese derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia. ¿Y por qué afectan? He platicado mucho con los fiscales en este sentido y les he dicho, mira, la plática, bueno, como lo vieron, también fui fiscal, así que lo he visto desde adentro, desde afuera, desde cualquier ángulo. Cuando una mujer viene aquí, ha superado sus miedos, su vergüenza, ¿qué va a decir mi familia, mis amigas? ¿Qué van a decir las del club? ¿Qué van a decir las de la escuela? ¿Que me pega mi marido? Y por eso no van a denunciar, pero ya fueron, ya se atrevieron. Hoy perdieron el miedo. La violencia es tanta que se animaron a presentar una denuncia. Y llega a la fiscalía y le dicen, ¿cuánto tiempo tienes de vivir con tu marido? Y le dicen, 10 años, 15 años, 20 años, no sé, algo. ¿Y siempre te ha pegado? Sí. Ay, ahora se te ocurrió denunciar, ¿no? Total, mañana lo perdonas y ya me hiciste trabajar. Mira, vete a que te hayan un convenio. ¿Les han dicho esto, sí o no? Entonces, de esto he platicado con las fiscales y les he dicho, no pueden prejuzgar de esa manera los elementos de primer contacto. ¿Qué saben lo que esta mujer ha padecido? ¿Qué saben los trastornos y las afectaciones que le han permitido, que no le han permitido venir? La vergüenza, el miedo y la angustia que tuvo que superar para llegar aquí. Y cuando por fin, hoy, se decidió ir a la fiscalía, se encuentra con eso. Entonces se encuentra doblemente victimizada. ¿Por qué? Porque ella pensaba que iba a llegar a un lugar donde le iban a brindar atención, donde iba a resolver el problema que tenía, ¿o no? Tenemos que trabajar mucho en esto, sensibilizar a las instituciones. Cuando hay violencia en el hogar, por la circunstancia que fuere, llega la policía y ¿qué dice? ¿Pero qué le hiciste a este hombre? Mira, ¿cómo te dejó? ¿Qué le hiciste? ¿Quién tiene la culpa según el policía? No tienen protocolos, no los conocen, yo no los culpo, están cumpliendo un trabajo y están siguiendo un protocolo tradicional de antaño. Así lo hacían. ¿Qué hay que enseñarles entonces? Hay que enseñarles a que deben cambiar su protocolo, que cuando se pide ayuda a la policía es que queremos realmente que nos ayuden, no que nos criminalicen, ¿o no? Deben de entenderlo. A veces creo, y sinceramente la mayor parte de las ocasiones, que no lo hacen de mala intención, simplemente es ignorancia y desconocimiento. Y es la ignorancia y el desconocimiento lo que nos tiene aquí, lo que nos tiene en este siglo, en el 21, lo que nos tiene en el año 2018, pidiendo a nosotras las mujeres que se respeten nuestros derechos. Así, perdón. Adelante. Bueno, para mí es de gran relevancia este taller, porque lo que se ha venido viviendo desde que tenemos noción que existen los institutos municipales, es de muchísima importancia que las que trabajan para los institutos municipales, primero que nada tienen que trabajar esa violencia que ellas han sufrido, porque si no, los mismos institutos reciben a las mujeres
tal como lo especificó en las agencias especializadas, ¿no? Se revictimizan. Y eso, pues sí, yo siento que en ese aspecto se tiene que trabajar mucho a los institutos municipales, que trabajen su violencia para que puedan recibir con lo que teníamos al principio en el protocolo, con calidez, porque no sabemos en qué condiciones llegan las mujeres que sufren violencia. Definitivamente eso es muy lamentable, pero es una realidad. Como lo escucharon ustedes, yo soy presidenta fundadora del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género. Y un día, en mi experiencia, decidí defender mujeres. ¿Y saben por qué? Porque fui víctima de la violencia. Fui víctima de la violencia, asesinaron a mi esposo y me pasó exactamente lo que les estoy diciendo. La policía llegó y dijo, hombre, mira, es un petrolero. ¿Sí o no, Estíbaliz? Seguramente ella lo mató, porque quiere la herencia. Y fui victimizada, maltratada. Y por cierto, por una amiga de usted, Consuelo Lagunas. No sé cuánto le hayan dado, porque yo no justifico la violencia contra alguien que sufre, contra alguien que está devastado. Y así me trataron a mí. Así lo viví en carne propia. Así. Una persona que sabe sus derechos, que conoce, y que en ese momento representaba yo al colegio más antiguo del estado de Veracruz. Y no por eso merecía yo privilegios, simplemente porque era una víctima. Pero fue más la idea de resolver un asunto donde hubo y hay dinero. Por eso yo me pregunto, bueno, ¿y esta mujer cuánto dinero le dieron para victimizarme así? Porque de repente me dice, usted no puede reclamar la herencia. Le dije, bueno, pero el Ministerio Público, ¿qué tiene que ver en la herencia? Lamentablemente, muchas mujeres no tienen la oportunidad que he tenido yo. Amigos que me conocen, que me apoyan. Porque cuando se vive la violencia no se piensa ni se razona. Simplemente uno se sume en la violencia, en la depresión, en el dolor. Y se siente tan afectado, tan dolido, que manos amigas tuvieron que ayudarme a mí. Claro, afortunadamente desperté, me levanté de esa tragedia y tomé esa experiencia para decir con conocimiento de causa qué viven las mujeres que son violentadas. Nadie me va a contar a mí qué es la violencia porque ya la viví. Nadie me va a contar a mí cómo los trata el Ministerio Público y no lo voy a poner en duda lo que dice. Aquí mi amiga no dice, hace falta calidad y calidez. Definitivamente es cierto. Qué pena. Y por eso estoy aquí, y por eso estoy en esa lucha de defender a las mujeres. Decidí ser la voz de otras mujeres, de aquellas que no son escuchadas, o aquellas que aun cuando se atreven a hablar, son ignoradas. Por eso, porque conozco la violencia, y porque no me quedo callada. Sufrí tanto miedo, que ya no tengo más miedo. ¿Ok? Eso debemos hacer, perder el miedo. Decir las cosas como son. Exigir el derecho que tenemos como seres humanos. Debemos ser respetadas. Bueno, no amadas. Si no me quieren, bueno, pues es su bronca, pero respetada. Mande usted. Doctora, ¿qué opina una mujer con un doctorado, con una experiencia tan vasta como la suya, con haber vivido esa violencia en carne propia, con respecto a la iniciativa de ley que manejó el Congreso el año pasado, donde dice de considerar el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción? Sabemos del caso que ocurrió en Tijuana, donde una niña menor de edad violada fue obligada a parir y a sostener el producto de esa violación a su niño contra su voluntad, ¿sí? Por un gobierno mexicano que fue sancionado por organismos internacionales. Pero
que eso que realizó nuestro Congreso del Estado de Veracruz el año pasado nos dice que el mismo Congreso, con todo respeto a los señores diputados que nos encontramos en su casa en este instante, no está cumpliendo entonces el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, ni tampoco está respetando sus derechos sexuales y reproductivos bajo un esquema de una falsa legislación, porque a final de cuentas sí nos está vulnerando, porque no es a veces una interrupción voluntaria la que ocurre durante el proceso de un embarazo. Y lo digo por experiencia en carne propia. Yo 5 amenazas de aborto tuve para poder dar a luz. Amo a mi hijo, pero si eso hubiese ocurrido en ese momento de gestación y se hubiera perdido la vida, tal vez hubiese ido a parar a una prisión, juzgada, sentenciada y encarcelada muy seguramente, ¿sí? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Y qué podemos pedir a los honorables diputados de este Congreso del Estado de Veracruz? Bien, eso lo voy a tratar más adelante, pero bueno, le contesto ahora, no se me va a ir la idea. Miren, yo soy una persona que respeta, como lo he dicho, los derechos de las personas, y podemos tener ideas diferentes. Yo puedo estar en contra del aborto, pero no porque yo esté en contra del aborto tienen por qué seguir castigando a mujeres, porque lamentablemente en estos temas la afectación que se sufre es para las personas y las mujeres, en este caso de una condición económica pues muy baja, ¿no? Y por supuesto de preparación nula. Esas afectaciones se han visto ahí. Entonces hay que tomar en cuenta que no debo juzgar por lo que yo pienso, sino tomar en cuenta un parámetro de la sociedad. En cuanto a qué deben hacer los diputados, pues legislar, obviamente. Pues es su función. Legislar para el pueblo que los eligió. Estoy en su casa y lo digo con mucho respeto por la realidad. Los eligió el pueblo, no su partido. ¿Ok? Esos 212 municipios tendrán un Instituto Municipal de la Mujer. Entonces, valdría la pena que quizás en el futuro el mismo Instituto Veracruzano de la Mujer convoque y capacite para que hagamos una concientización sobre ese tema, porque siendo prácticos sabemos que la política va de mano con la religión y que muchas veces son temas que se manejan por cuota política y por cuota religiosa, pero que finalmente es a nosotras las mujeres, sobre todo aquellas chicas que están en edad reproductiva, a todas las mujeres y más aún en las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, ¿sí? Con escasos niveles de educación, quienes más afectadas se ven y que muchas veces no tendrán acceso a algo que se llama justicia y que a veces en nuestro país suena a utopía. Sí, mire, definitivamente creo que coincide, la doctora Yolanda, la maestra Yolanda lo ha anunciado, habrá mayor apertura, es un tema que hemos platicado. ¿Está bien? No veo. Ok, me quedan 10 minutos. Bien, yo les dije, ¿no? Para mí una cachetada para que hable y 3 para que me calle. Ya me están avisando que me quedan 10 minutos. Bueno, ok, entonces se están anunciando capacitación, seguramente se van a abordar los temas con oportunidad. Ya lo estamos viendo, estamos aquí convocados por el Instituto Veracruzano de las Mujeres y seguramente lo vamos a seguir tratando. Bien, entonces ya estoy terminando. Tenemos derecho al trabajo, como les decía, pero un trabajo remunerado de manera igual entre hombres y mujeres. No por el hecho de trabajar en las mismas condiciones se le pague más a un hombre que a una mujer, y tomamos en cuenta que muchas veces el trabajo es igual aparentemente, pero repito, la mujer tiene un doble rol, porque tiene que llegar a su casa y tiene que ver todo lo que esté en su casa. Entonces tiene un trabajo doble. En algunos casos aquí hemos visto cómo ya algunos juzgadores han puesto de manifiesto esta situación. La mujer tiene un doble trabajo, el de su casa y el trabajo que realiza. ¿Ok? El derecho al desarrollo, bueno, pues igual las mujeres tenemos esas oportunidades. Hay que romper el techo de cristal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que salir
de esta situación en que nos encontramos y tenemos que levantarnos porque tenemos las mismas capacidades y podemos hacer lo mismo que hacen los hombres, pero por supuesto con las mismas retribuciones. Tenemos también el derecho a la participación política. Bueno, pues 2014 es un año de grandes precedentes. La reforma político-electoral marcó una diferencia que pone a México en el parteaguas, ¿verdad? Porque hoy por hoy las mujeres tenemos derecho a la cuota del 50-50, aquí se la alcanzamos, una cuota en la cual yo estimo que las mujeres debemos estar preparadas para asumir ese compromiso, es decir, que la cuota se cumpla a cabalidad, que estemos preparadas para asumir el compromiso, porque hemos visto lamentablemente casos en los cuales para cumplir la cuota se designa a tal o cual persona, y voy a poner un ejemplo con mucho respeto, pero ¿qué podrá saber de legislar Carmen Salinas? Eso me parece indigno, o el tablero de los candidatos, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, Rocío Banquels, ¡qué horror! Los legisladores van a hacer leyes. Bueno, no quiere decir que todos sean abogados, pero por lo menos que tengan una preparación, conocimiento. Tenemos que estar entonces preparados para asumir el reto. Queremos igualdad de oportunidades, hay que hacer frente. Como si queremos un derecho, hay que estar preparado para cumplir con las obligaciones, ¿sí o no? Con dignidad, como lo hemos visto. No nada más echarme al suelo y decir, no, pues yo merezco la dirección de esta empresa porque soy mujer y aquí tiene que cumplirse la perspectiva de género. Pues no, ¿verdad? Quiero la dirección porque estoy preparada para asumir esa dirección. ¿Okay? Bien. Un ambiente sano y el derecho a la información. El derecho a la información siempre tiene al frente la transparencia y la rendición de cuentas. Este es un derecho que tenemos nosotras y tenemos todas las personas y todos los seres humanos de vivir informados y una información oportuna. Lamentablemente hoy somos víctimas también de los medios de comunicación a través de telenovelas que fomentan la violencia, de comerciales que son discriminatorios, de canciones que fomentan el sexismo, la violencia, la discriminación, ¿o no? ¿Qué hacemos ante eso? No hacemos nada. ¿Acaso estamos informados y sabemos que la Ley Federal de Telecomunicaciones solamente asignó para la audiencia, es decir, para el pueblo mexicano, un solo defensor? Un solo defensor. Bueno, no importa porque nadie lo sabe. Nadie sabe que yo tengo derecho a conformarme con esa canción que nunca la he escuchado, pero me mostraron el texto de Maluma, Las 4 Babies. ¡Qué horror! Sexismo, violencia, discriminación. Que tenemos derecho a inconformarnos con un comercial como ese de Las Niñas Bien, o como esas telenovelas en donde se fomenta que las chicas sean novias del sicario, o que las mujeres sean sicarias. Entonces, eso lo podemos hacer, pero no tenemos esa información. Entonces, ese también es trabajo del instituto y lo está haciendo muy bien. Informar. ¿Qué derechos tenemos? Ese derecho que les acabo de decir, que ustedes como derecho a la audiencia pueden inconformarse y presentar su denuncia. ¿No lo sabemos? No importa que sea un defensor de la audiencia para todo este país y los miles de mexicanos, de todas formas él cobra el día 15 y el día 30, que nadie le pide que haga algo. Derecho a estar informados, ¿no? Ese es parte del compromiso. Bien. En general, quiero concluir mi presentación, en primer lugar agradeciendo la oportunidad y el espacio y la paciencia que tuvieron para su servidora, y que nos quede este compromiso de asumir con honor esta bendición de ser mujer, de exigir nuestros derechos con respeto, de defender las causas justas, de ser amiga de otras mujeres, de aplicar la sororidad como un principio rector, porque lamentablemente las mujeres somos muy envidiosas entre nosotras mismas, y cuando vemos a una guapa no la queremos junto porque nos va a opacar. Tampoco queremos a la inteligente al nuestro, porque
se van a dar cuenta que es mejor que yo no me junto con la maestra Yola porque es muy inteligente y se van a dar cuenta y me va a opacar. Entonces, eso tiene que cambiar. Debemos aplicar la sororidad. Debemos ser sororarias. Las mujeres debemos querernos como hermanas, porque precisamente estas envidias y estos egos son el éxito del patriarcado. Por eso estamos hoy aquí, en el año 2018 y en el siglo XXI, todavía pidiendo igualdad, porque nosotras hemos sido la causa de lo causado. Dejemos de criar hijos misóginos, ¿sí? Eduquemos bajo esta perspectiva, con el respeto a los derechos humanos. Es un honor para mí haber estado con ustedes. Gracias. Agradecemos la valiosa participación de la doctora Minerva Cobos Lucero. Vamos a otorgarle un reconocimiento por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres a cargo de la maestra Yolanda Olivares Pérez. Un aplauso, por favor. El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llaga, a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres, otorga el presente reconocimiento a la doctora Minerva Cobos Lucero por su participación en la capacitación El rol de los institutos municipales de las mujeres para un desarrollo sostenible, Jalapa, Veracruz, 23 de febrero. Firma su servidora. Gracias, doctora. No, están ocupando, ya los chat vale. ¿También están ocupando? Sí, 4. Están allá todavía los de Pila, nosotros. Además que...